Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Latin Code, un día más por aquí y hoy creo que me estáis viendo en HD porque he pillado un soporte para la pantalla de modo que puedo usar el iPhone y con él grabar y bueno, yo creo que está quedando bastante chulo, espero que se me vea mejor que en vídeos anteriores. ¿Y de qué va el vídeo de hoy? Te estarás preguntando. Bueno, pues has visto el título, va sobre todo sobre el Hook UseEffect, porque he estado repasando la documentación que ha preparado el equipo de React, que ya sabes que es magnífica, la nueva versión, y he encontrado cosillas que me parecía súper interesante compartir contigo para que no las pases por alto, porque siempre hay algo que aprender y de verdad, yo me he sorprendido de cositas que recomiendan hacer y que yo, vamos, pues desconocía o que las planteaba de otra manera. Así que, como siempre, este vídeo se lo quiero dedicar a mis Patreons, por todo su apoyo para que siga grabando contenido. También a Garaje de Ideas, quien patrocina este canal y que con su apoyo me permite seguir haciendo esto que tanto me gusta. No me puedo olvidar de los que me invitáis a un cafelito en Buy Me a Coffee, me dejáis un me gusta, un comentario o os quedáis suscritos por aquí para que la comunidad Latin Code siga creciendo. Yo soy Gerardo Fernández y vamos a ver todas esas cosas nuevas que tengo que contarte sobre el Hook UseEffect. ¡Comenzamos! Y ya estoy por aquí en pequeñito con todas esas cosas que te quiero contar sobre el Hook UseEffect para que las tengas claras y las uses en tu día a día. La primera de ellas, mirad, tenemos esta aplicación. Esta aplicación, si os dais cuenta, empieza por aquí, ¿vale? Tenemos un componente app en el cual me define pues un estado en el que me va a permitir seleccionar el usuario, usuario A, usuario B, usuario C, y por otra parte, pues está pintando un componente llamado Profile Page, que dentro de él lo que hace es recibir el User ID como propiedad y, bueno, pues define un estado para almacenar el texto de un comentario y a medida que escribimos, pues el estado se va refrescando, nada nuevo bajo el sol. Ahora viene aquí como el truqui, ¿vale? Que os quería contar. ¿Qué sucede? Nosotros si empezamos a escribir aquí en el comentario, ¿no? Empezamos a escribir la. Ah, no se ve, ahora sí que se ve, me estoy tapando un poquito, tampoco me voy a ocultar, ¿no? Pero vamos, yo creo que se ve bien. A medida que yo escribo en la cajita de texto, el comentario se va refrescando. Si queréis quito esto para que así no lo tape. Vamos, nada nuevo. De hecho, estoy pintando pues con el usuario que he seleccionado. Como he seleccionado el usuario A, pues en la página de perfil está marcado que el user ID que he recibido es el usuario 1. Si aquí nosotros tuviéramos un botoncillo para enviar el comentario a la API o lo que sea, pues bueno, pues todo funcionaría normalmente. Ahora bien, ahora viene aquí lo interesante. ¿Qué sucede si nosotros cambiamos de usuario? Pues el comentario que yo estaba escribiendo se ha quedado como guardado, ¿no? Y puede ser que ese estado ya no nos interese porque, oye, pues estamos trabajando con otro usuario. Y diréis, ¿vale? ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Es decir, ¿cómo puedo forzar a que el comentario se resete en el momento en el que yo estoy cambiando de usuario? Pues oye, para que no haya estado como que no tiene sentido que esté, ¿no? Porque igual puede ser que este comentario, que yo estaba escribiendo, esté relacionado solo con el usuario A o lo que fuera. Entonces, habrá quien diga, bueno, pues muy sencillito. Cogemos aquí, declaramos el hook useEffect y lo que le decimos es, oye, pues en el momento en el que la dependencia userID cambie, resetea el comentario. ¡Tanán! Y esto pues va a funcionar perfectamente. Yo ahora empiezo a escribir y en el momento en el que cambio, se resetea el comentario y listo. De hecho, yo aquí, pues si queréis, hago que el input sea controlado para que incluso se vea mucho más el cambio, ¿no? Si yo ahora, por ejemplo, estoy en el usuario A, volvemos a empezar, para que lo veáis, empiezo a escribir, cambio a usuario B y ya hemos conseguido la funcionalidad. Pero en la documentación de React, y con mucha razón, dicen que esto es 100% ineficiente. Aquí, claro, son componentes muy ligeritos, pero es cierto que con esta funcionalidad lo que estamos haciendo es que cuando cambia el user ID, ¿vale? Es decir, cuando lo seleccionamos, forzamos un nuevo render del componente app. Este componente app se renderiza con el nuevo user ID. Le pasamos el nuevo user ID por aquí. Se renderiza este componente con el antiguo user ID. Y es en el momento en el que termina el proceso de renderizado cuando se ejecuta el efecto y restablecemos el comentario. Y ahora sí, forzamos un segundo render ya con el comentario vacío. Es decir, estamos como necesitando un render adicional para actualizar esa interfaz y conseguir la funcionalidad que queríamos. Y eso pues no mola mucho porque si el componente es muy pesado estamos tragándonos un render que no necesitamos absolutamente para nada. ¿Cómo recomienda la documentación de React hacerlo? Y esto es lo más interesante, asociarle una propiedad llamada key, que es especial de React y que nos permite identificar a nuestros componentes, igual que la de las listas, de las cuales ya hemos hablado y te dejo aquí
pues un vídeo que grabé profundizando en cómo funciona esta propiedad key, pero que además también la podemos aplicar aquí para resolver pues este tipo de situaciones. ¿Qué va a significar esto? Mirad, esto va a funcionar exactamente igual y ya no va a ser necesario este hook useEffect. Para que veáis que funciona, yo escribo y en el momento en el que cambio, pues el estado queda reseteado otra vez. ¿Por qué está funcionando? Bueno, pues cuando nosotros le pasamos una key, lo que hace React es identificar el componente que renderiza con esta key. De modo que en el primer render, pues el componente aparece identificado con el user ID que hayamos seleccionado, en este caso, pues el 1. ¿Qué sucede cuando cambiamos? Que esta key va a modificarse al identificador, al nuevo identificador de usuario, que será el número 2, y por tanto, lo que terminará por suceder es que React no identificará este componente porque tendrá una clave diferente y dirá, pues el que tenía lo quito y vuelvo a montar un nuevo componente llamado Profile Page desde cero, es decir, quita el anterior del DOM y del Virtual DOM, lo desmonta por completo y vuelve a montar desde cero un nuevo componente Profile Page con la key ahora 2 del usuario nuevo que hemos seleccionado, de modo que el estado queda reinicializado como estábamos esperando. Así que misión cumplida y primer truco de useEffect logrado. Venga, segundo truquillo del día de hoy que os quiero comentar. Este está relacionado con la forma en la que empleamos el hook useEffect para emplear pues llamaditas como fetch para obtener información de una API. Entonces, no tiene ningún misterio cómo lo he implementado, ¿vale? Tenemos la funcioncita fetchUsers, hago una llamadita fetch, a continuación estoy metiendo un sleep para que se vea bien lo que os quiero contar, parseo la llamada y actualizo el estado. Todo esto funciona evidentemente súper bien, ¿no? Habitualmente es como trabajamos con el hook useEffect. Además, el hook tiene la dependencia page, de modo que cada vez que el usuario pulsa el botón siguiente, pues el efecto, la dependencia cambiará y volveremos a lanzar un nuevo efecto para recuperar los usuarios asociados a la página en la que estemos. Claro, ¿qué sucede? Que si el usuario pulsa súper rápido, nos comemos tantos renders como a veces haya pinchado el botón. Pero ¿qué sucede? Que solo nos va a interesar, en este caso, el último render. Los que sucedan entre medias, con las páginas intermedias hasta llegar a la que el usuario quería, no valen absolutamente para nada. Y eso es un problema de rendimiento. Entonces, la documentación de React nos dice, oye, pero es que esto lo puedes solucionar de forma muy fácil y apenas nadie lo hace. Basta con que tú te declares aquí una variable llamada ignore, que estableces con false, y lo único que haces es, oye, si no la ignoro, ¿vale? Actualiza el estado, ¿vale? A continuación, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo ponemos a true? Aprovechando que los efectos admiten que devolvamos una función de limpieza que si se ejecuta estableceremos el valor de ignore a true. De este modo, solo actualizaremos el estado cuando ignore valga true. ¿Os creéis que funciona? Bueno, pues vamos a ver si de verdad esto está funcionando. Mirad, vamos a poner aquí console log llamada, ¿vale? Que esto indicaría que vamos a provocar un nuevo render porque se ejecutará setData y aquí lo que vamos a hacer va a ser poner un console log del número de página en la que estemos y aquí también para que, bueno, pues nos entendemos de limpieza. Entonces, si os dais cuenta, ahora mismo lo que sucede es, empezamos por aquí, page vale 1 correspondiente a este console log y se acabó. ¿Qué sucede si pincho dos veces seguidas? Mirad, pues lo que sucede es, a continuación, se ejecuta el efecto del primer render, la limpieza del efecto del primer render, y se lanza este console log asociado al segundo render en el que page vale 2. Como he pulsado súper rápido, en el siguiente render que he provocado debido a la segunda pulsación, se limpia el efecto del render 2, por eso aparece page limpieza 2, y se ejecuta el efecto del tercer render correspondiente a page 3. Y si os dais cuenta, solo aparece una llamada. La de entre medias ha desaparecido 100% porque gracias a que hemos establecido que para el render número 2 ignore vale true, no vamos a refrescar el estado, no vamos a actualizarlo, no provocaremos un nuevo render y hemos mejorado pues enormemente el rendimiento. Mirad cómo que si yo pincho súper rápido muchísimas veces, no aparece el string llamada hasta que solo se resuelve la última, que es con la que nos queremos quedar gracias a eso. Entonces, está súper bien que hayan añadido a la documentación este tipo de información porque mucha gente no conoce este truco y oye, pues es que te permite optimizar muchísimo la forma en la que consumes datos mediante el hook useEffect. Y vamos a por el tercer y último consejo de este vídeo.
Y finalmente, el último truco del que os quiero hablar también está muy relacionado con lo que os contaba al principio. Hemos vuelto, si os dais cuenta, pues al ejemplo inicial, en el cual es exactamente igual, ¿vale? Tenemos usuario A, B y C que podemos seleccionar por aquí, lo hago más grande de momento para que lo veáis y no os perdáis nada, ¿vale? Entonces, tal, y por aquí puedo yo ir escribiendo un string. Entonces, ¿qué sucede? Vale, esto es súper interesante también. Claro, nosotros en nuestro componente profile page tenemos un pequeño problema y es el siguiente, que yo cada vez que cambio de usuario me gustaría limpiar el comentario que he dejado escrito para como mostrar que he reinicializado todo el proceso. Entonces ya vimos que se puede hacer mediante el hook useEffect, ya vimos que también estaba el truco de asociar una key al componente profile y ya funcionaba perfectamente, pues una key única, de modo que en el momento en el que cambie, ya React desmontará el componente profile y montará uno nuevo asociado a otra key, pero existe una cosa que a mí me parece brutal. Lo que podemos hacer es almacenar en el estado el anterior prev user ID, quedárnoslo, ¿vale? Y aquí viene lo que es, vamos, una voladura de cabeza que a mí me dejó flipado cuando la vi. Lo inicializaríamos con el user ID que recibimos en el primer render del componente profile, ¿vale? Espero que, vamos, se entiende, ¿no? Simplemente voy a inicializar un estado dentro del componente con el primer valor que me llegue de user ID y me lo voy a quedar dentro de este estado llamado prev user ID. Y ojo, esto es súper interesante. Puedo hacer lo siguiente. Puedo decir, oye, si user ID que me está llegando por propiedad no es igual al que tengo, lo que puedo hacer es limpiar el comentario y quedarme con el nuevo user ID dentro del estado prev user ID. ¿Y esto funciona? Os preguntaréis. Pues sí, sí funciona y no hay ningún problema en usarlo tal y como sugiere la aplicación, la documentación de React. Funciona perfectamente. Y diréis, ¿se puede invocar useState, el setState asociado al hook useState dentro del cuerpo del componente? Sí. Si tú vigilas que no se van a producir un bucle infinito, de modo que esta condición prevenga ese bucle infinito, de modo que solo se ejecute el setComment y el setPrevUserID cuando se produzca el cambio en la propiedad userID, todo funcionará correctamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros invocamos setState dentro del cuerpo del componente, no se ha producido todavía el render del componente en el Virtual DOM, en el DOM, y por tanto React automáticamente desecha ese render y vuelve a renderizar con el nuevo valor del estado. Por tanto, a nivel de rendimiento es mucho más óptimo que el que provocaríamos con el hook y useEffect que vimos al principio de este vídeo. Y la verdad es que es como súper llamativo. No lo recomiendan al 100%. Ellos recomiendan que usemos claves para para conseguir esta reinicialización del estado del componente, ¿vale? Pero que sepáis que esta posibilidad existe y yo la desconocía. Por eso la quería compartir con vosotros. Es decir, si invocamos setState dentro del cuerpo del componente, directamente React desecha ese render y fuerza un render nuevo del componente, de modo que contemos con el estado correcto y tal. Pero bueno, mejor las claves como hemos visto. Así que bueno, yo creo que ha quedado un vídeo súper interesante acerca de este hook useEffect y ya hemos visto pues truquitos o cosas en las que a veces pues podemos prescindir de él y emplear otras técnicas que nos permite React como son pues invocar directamente la función setState en el cuerpo del componente, siempre y cuando vigilemos con una condición no caer en un bucle infinito y recurrir a esa propiedad key de los componentes de modo que podamos desmontarlos y montar nuevas instancias con el estado inicial correcto. Así que bueno, yo creo que ya os digo, súper bien conocer estas técnicas y la última yo la desconocía y pensaba que era un antipatrón, pero ya he visto que no. Así que venga, me hago grande para despedirme. Y ya estoy por aquí en grande para despedirme y desearte que este vídeo te haya resultado interesante. Yo tenía pues ganas de grabarlo porque, ya os digo, he aprendido bastantes cosas repasando la documentación de React, especialmente pues todo lo referente al hook useEffect. Os dejo el enlace también en la descripción por si la queréis echar un ojo vosotros mismos, porque este vídeo está basado en ella, pero oye, pues para que llegue a más gente, que siempre la documentación da pereza leerla, pues quería grabarlo para que así te resulte más fácil seguirlo y entenderlo. Si te ha gustado este vídeo, quédate suscrito, déjame un me gusta o un comentario, que yo seguiré preparando contenido sobre los temas que a ti y a mí nos interesan. Muchísimas gracias por verme y que pases muy buen día.